a la clase de escuela dominical. Y continuamos viendo este curso de discipulado, un curso muy importante para todo aquel que desee conocer los pilares, las bases de la doctrina cristiana. Para aquellos que deseen ser miembros de la iglesia, este es un curso basado en la Biblia, obviamente, pero tomamos como referencia nuestro entendimiento de las Escrituras con la confesión de fe. Entonces, así como leer la confesión de fe es un requisito para todo aquel que desea ser miembro, también es este curso algo muy útil y necesario para que puedan conocer la doctrina. Entonces, hemos avanzado en varios temas. Si alguno se perdió alguna clase, es bueno que la pueda ver. Y llegamos a este capítulo donde vamos a meditar en este tema que es el testimonio de conversión. Lección número 17, de 28 lecciones en total. Entonces, el testimonio de conversión es importante para todo cristiano. Ustedes habrán oído cuando algún hermano pasó aquí adelante y compartió su testimonio de conversión. En algunos casos, cuando comparten el testimonio de conversión, decimos vamos a tomar un mes, ¿verdad? Si hay alguna objeción, pueden acercarse al pastor y hablar. Y si no hay ninguna objeción, pasado ese mes, esa persona es bautizada, si no se había bautizado antes, con un bautismo correcto, bíblico. Y si ya se había bautizado, entonces simplemente es recibida en la membresía. Entonces, cuando la persona pasa adelante y comparte su experiencia, ¿verdad? Esa experiencia de conversión, ese relato, nosotros lo llamamos testimonio de conversión. Entonces, vamos a empezar por una pregunta bien básica. ¿Qué es un testimonio? En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo antes de ascender a los cielos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor le dice a los discípulos que ellos iban a ser testigos. Y un testigo es alguien que es llamado, lo entendemos básicamente en un caso de un juicio, ¿verdad?, para testificar. ¿Y qué implica testificar? Dar un testimonio. ¿De qué se da un testimonio? De aquello que se ha visto, se ha oído o se ha experimentado. En el caso de los apóstoles que estaban con el Señor, los discípulos que allí estaban, ellos fueron testigos visibles de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Fueron testigos de su vida, por eso dice Juan, palpamos, hemos visto, oímos, y daban testimonio de la encarnación de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Pero ahora tenían que ir y dar testimonio, obviamente no solamente de la realidad de que Jesús se encarnó y vino a este mundo, sino también del mensaje del Evangelio. Entonces, por eso nosotros utilizamos esta palabra, testificar, como un sinónimo de evangelizar. Vamos a testificar. Entonces, el testimonio tiene que ver con aquello que hemos visto, que hemos oído. En el caso nuestro, no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, pero sí podemos decir que con los ojos de la fe, en el sentido de entender que es el Hijo de Dios encarnado y lo que Él ha hecho en nuestro favor. Hemos oído el mensaje del Evangelio, hemos oído la palabra predicada
que nos lleva a la salvación, nos da la vida eterna, hemos oído el llamado del Señor a ser de Él, a seguirle, a creerle, y entonces podemos ser testigos de aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Damos un testimonio siempre y cuando aquello que decimos que haya hecho sea real. Porque hay personas que pueden salir a contar un testimonio de conversión cuando aún Dios no los ha cambiado. Quizás están basándose en una experiencia que puede haber tenido alguna connotación religiosa. Hay gente que va a una iglesia por cierto tiempo, pero no cambió su interior. No hubo una obra de salvación, no hubo una obra de limpieza de sus pecados, de perdón, de arrepentimiento y de fe. Hoy en día hasta gente cuenta testimonios de un montón de cosas. Ustedes saben que los testimonios se utilizan muchísimo en lo que es el mercadeo. De hecho, usted va a comprar algún producto, sobre todo en internet, y va a encontrar un montón de testimonios de lo bueno que es ese producto y cómo ese producto le cambió la vida. Porque se sabe que el testimonio tiene un poder de convencimiento. Pero cuando hablamos del Evangelio, no es solo el hecho del poder de convencimiento en sentido humano o natural, como pudiera ser así el mercadeo, sino también es el poder del Espíritu Santo que obra en el creyente para compartir un mensaje sublime, maravilloso, que ni aun los ángeles tienen capacidad o poder para decir, no tienen permitido hablar. Nosotros compartimos el Evangelio de nuestra salvación. Entonces, ¿de qué damos testimonio? ¿De qué hablamos cuando decimos que damos testimonio? Damos testimonio de la obra que Dios hizo en nuestra vida. Damos testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios y cómo Él obró en nuestra vida. Veamos este versículo, dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Algunos recuerdan el contexto de este pasaje. Era un hombre endemoniado, un hombre que estaba atado con cadenas para que lo pudieran controlar y aún así andaba como una fiera por ahí, dormía en los sepulcros. Y él quería seguir al Señor, después de que el Señor vino y lo transformó, lo limpió, le quitó los demonios y él se dio cuenta, entendió, es un cuadro de la salvación, del poder de gracia de Dios. Déjame que te siga. Jesús no se lo permitió, no le permitió entrar en la barca e ir con los discípulos. Pero no porque tuviese un rechazo hacia él, no, porque acá le está dejando bien en claro que en el propósito de la salvación de ese hombre, en esa gran transformación que había de lo que era antes a lo que era en ese momento, Jesús le dijo, vuélvete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, también nosotros tenemos que dar ese testimonio. Quizás alguien aquí no pueda decir es que yo estaba endemoniado y andaba corriendo por ahí como un loco, ¿verdad? O durmiendo en los sepulcros como ese hombre. Pero hay distintas historias, distintos trasfondos, distintos contextos de personas, pero todos teníamos algo en común, estábamos presos y esclavos en nuestros delitos y pecados. Y la gracia de Dios se manifestó y nos sacó de algún pecado, de algún grado de esclavitud, de una vida de impiedad. Y entonces podemos contar a otros cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y si usted no puede decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor dentro suyo, entonces usted no tiene el testimonio para contar. No estoy hablando de grandes cosas materiales, ni siquiera de grandes cosas en la salud, ni siquiera grandes cosas en nivel humano, de que le ha hecho prosperar. No, estamos hablando de quién era usted
y lo que el Señor hizo para transformarle. Damos testimonio del poder de Dios en el Evangelio para salvación. Ahora, muchas veces ha pasado cuando en las iglesias alguien dice, yo quiero ser miembro, pero yo no sé, me da vergüenza hablar en público, no sé cómo contar el testimonio. Bueno, nosotros le decimos, los pastores dicen, redacte su testimonio, siéntese, ¿verdad? Empiece a contar su historia, cómo es que usted conoció a Cristo. Algunas veces tenemos oportunidad de compartir con alguien, una visita, uno va a la casa, viene a la casa de uno y uno les dice, a ver, cuénteme su testimonio, cuénteme cómo usted ha conocido al Señor. Y muchas veces uno evidencia dudas, inseguridades, la gente no sabe, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Vieras que a mí me cuesta, yo no entiendo, yo no sé cuándo, si Dios me salvó. Esa es una respuesta bastante común. Ahora, no necesariamente uno tiene que tener una fecha específica, ¿verdad? Uno no va a decir, a mí Dios me salvó el 24 de enero de 1985 a las 5:50, no todos van a tener esa claridad. Algunas personas no van a identificar una fecha, pero van a identificar un periodo en su vida en el cual Dios está obrando en esa persona para salvarle. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque están comprendiendo el pecado de una manera que antes no lo comprendían. Porque están comprendiendo la obra de Cristo en la cruz con una claridad que antes no la entendían. Y sobre todo, la comprenden de forma personal. Antes las personas podían decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Jesús vino y murió por todos. Pero ahora entienden que es su Salvador. Es una experiencia personal. Entonces, cuando aparecen inseguridades o aparecen dudas, puede haber dos razones. Puede ser que efectivamente alguien tenga esas inseguridades y dudas porque no ha venido a la salvación. Entonces, cuando se le pregunta sobre su testimonio de conversión, dice, bueno, sí, vieras que un día yo estaba muy enfermo y el Señor me sanó. No, ese no es su testimonio de conversión. O vieras que yo antes estaba muy descarriado, pero desde que voy a la iglesia ya las cosas están mejor. No, una iglesia no le salvó. Es que yo antes estaba en la bebida, pero ya dejé todo eso. Usted ha cambiado un vicio, pero también se puede ir al infierno por su orgullo. No es eso el testimonio de conversión. Por eso necesitamos entender el testimonio de conversión. Y si alguien, cuando cuenta el testimonio de conversión, no incluye los elementos necesarios, puede ser que todavía siga en incredulidad. O bien puede ser inmadurez. Cuando nos hablamos de inmadurez, puede ser una inmadurez intelectual, que en un sentido a la persona le cuesta articular el Evangelio. Uno debería pensar que cualquier persona que ha sido salvo debería por lo menos articular el Evangelio. Como decíamos el otro día, dígame el Evangelio en 30 segundos. Usted tiene que hablar de la obra que hizo Cristo y cómo eso afecta su vida. Pero puede ser que haya una cierta inmadurez, ¿verdad?, donde no hay, por falta de instrucción bíblica, entonces le cuesta a la persona poder entender su experiencia personal a la luz de la palabra de Dios. Por eso algunos cuentan el testimonio de manera incorrecta, quizás por una teología incorrecta. Digamos, yo antes decía en mi testimonio, el Señor me salvó cuando tenía 5 años, decía yo, ¿verdad? Decía, mi hermano un día me llamó, me leyó Juan 3:16, me explicó lo que Cristo hizo por mí y yo oré y recibí a Jesús en mi corazón. Entonces ya después, con el paso del tiempo y un mejor entendimiento doctrinal, yo me cuestioné a mí mismo, ¿realmente esa fue mi experiencia de conversión? ¿Realmente yo entendí lo que significaba el pecado y me arrepentí del pecado? ¿O fue tan solo una cuestión intelectual donde voluntariamente accedí a hacer una oración? Muchas personas piensan que su salvación fue en el momento en que hicieron una oración pidiéndole a Jesús que entre en su corazón. Pero no se han arrepentido de sus pecados
no han comprendido correctamente el Evangelio, pensaron que era una cuestión de decisión personal y no hubo evidencias entonces de que efectivamente fueron salvos. Quizás sí Dios les estaba llamando, sí hubo elementos que son importantes y necesarios para la salvación, pero quizás no era el momento de salvación. Entonces, cuando alguien cuenta su testimonio, si tiene un mayor conocimiento de la palabra y más teología en su mente, va a poder interpretar su experiencia a la luz de esa teología. Y entonces va a mirar para atrás y va a decir, a ver, ¿cuándo Dios obró en mi vida? ¿Cuándo me empezó a doler mi propio pecado? ¿Cuándo hubo arrepentimiento? ¿Cuándo hubo verdadera fe en mi corazón hacia Cristo y su obra? Y entonces puede ser muy útil que todos avancemos en este aspecto, ¿verdad? En el sentido de, si usted ya sabe redactar su testimonio o compartir su testimonio, y si alguien todavía no lo ha hecho, que lo haga, que analice su vida, su testimonio, que se lo cuente a alguien, ¿verdad? Y que pueda tener claridad de la obra que Dios ha hecho en su vida. O bien, si se da cuenta de que todavía Dios no ha hecho esa obra en su vida, entonces buscar al Señor. Entonces, el contenido del testimonio. En el contenido del testimonio es sumamente importante. La centralidad del testimonio, o sea, el punto clave al contar el testimonio es la conversión. Por eso decimos el testimonio de conversión, la experiencia de conversión. Y si ese es el punto central, vamos a dividir en dos partes. Una parte es la vida antes de la conversión y luego la vida después de la conversión. Entonces, se va a hablar de lo que era la persona antes de comprender el Evangelio, el momento en el que comprendió el Evangelio y tuvo la experiencia del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, y los efectos de esa conversión, la vida después de la conversión. Entonces, veamos que la comprensión doctrinal es importante. El apóstol Pablo decía lo siguiente en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo tenía bien en claro que su propósito en esta vida, en esta carrera cristiana, en cumplir el ministerio que el Señor le había llamado, era testificar del Evangelio, dar testimonio del mensaje del Evangelio, y es el Evangelio de la gracia de Dios. No es un Evangelio donde las personas se salvan por sus propios esfuerzos, o se salvan por sus decisiones, o por sus oraciones, o por sus obras. Es el Evangelio de la gracia de Dios, un regalo que Dios da a los hombres. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, este poder de Dios para salvación no se manifiesta a todas las personas en este mundo. Ahí está bien en claro a quiénes: a aquel que cree. De modo que la fe es sumamente necesaria en la experiencia de conversión. Y si alguien no tiene fe, es un incrédulo, y los incrédulos no tendrán parte en el reino de Dios. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí nos da otra instrucción o información necesaria. No es un mensaje tan solo intelectual, no se trata tan solo de dar una información. Es algo sobrenatural.
Porque Dios va a utilizar lo que para muchos es una locura, que es la predicación. La predicación es la proclamación de la verdad de Dios. Lo que uno está haciendo, estamos en el culto aquí, se está predicando la palabra, se está proclamando, anunciando el mensaje del Evangelio. Para muchos eso es una locura. Pero no es la sabiduría de este mundo, es la sabiduría de Dios manifestada en salvar a las personas que están expuestas a escuchar el mensaje del Evangelio. Puede ser que alguien se salve leyendo la Biblia, pero hay una predicación allí, es la predicación de la misma palabra de Dios. Entonces, como vemos, la doctrina es importante. Ustedes recordarán cuando estudiamos el capítulo del Evangelio, donde hablamos que el Evangelio no son solo datos, es doctrina también. No es solo la historia de que Cristo vino, son las doctrinas implicadas en la muerte de Cristo y aplicadas a nuestra vida. Entonces tengo esta pregunta para que consideremos. ¿Puedes decir qué doctrina es necesaria para describir tu vida de impiedad? Es decir, toda la vida que viviste antes de tu conversión, si es que has sido convertido, quizás sea tu vida hoy en día. ¿Qué doctrina es necesaria para describir ese tiempo de tu vida? Bueno, nadie puede venir a la salvación si no comprende la doctrina de la pecaminosidad humana, de que somos pecadores y vivimos, como dice la Escritura, en otro tiempo, conforme a los deseos de nuestra carne, según el príncipe de la potestad de este mundo, y éramos hijos de ira. O sea, vivíamos a nuestro antojo, sin importarnos lo que Dios decía y su palabra y sus mandamientos. Algunos le llaman la doctrina de la depravación total o depravación humana, que no somos buenos en nosotros mismos, sino que somos una raza caída. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchos males. Dios hizo a Adán inocente, pero Adán y Eva pecaron contra Dios y esa maldición, esa consecuencia, no solo les afectó a ellos, afectó a todos los hombres. Por eso el pecado nos trajo a la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ven? Necesitamos doctrina para entender el Evangelio y para poder venir a la salvación. Segunda pregunta. ¿Puedes decir qué doctrina expresamos al describir los cambios en nuestra vida? Hablamos de nuestra vida antes de la conversión, nuestro pecado. Hablamos de nuestra vida después de nuestra conversión. Dice que hay cambios, que antes vivíamos en la maldad y ahora buscamos la santidad. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué doctrinas hay allí? Bueno, sin duda eso tiene que ver con la obra de Cristo, pero también con esa obra del Espíritu Santo en el creyente que nos va santificando. Vamos buscando progresivamente más de Dios, y aunque como algunos dicen 3 pasos para adelante y a veces 2 para atrás, pero Dios empezó una obra en nosotros que continúa, y es que Él santifica su iglesia hasta el punto que estemos en su gloria y ya seamos cambiados permanentemente. Tercera pregunta, ¿puedes decir qué doctrinas están implicadas al describir la obra de Cristo? Porque si usted va a decir, Jesús es mi Salvador, entonces usted tiene que entender qué es lo que Jesús hizo en la cruz para salvarle. Perdonó sus pecados, eso es doctrina. Le justificó, eso es doctrina. Compró o pagó la redención de nuestra alma, eso es doctrina. Vean, contar el testimonio puede parecer tan solo contar una experiencia, pero si usted es salvo, usted va a entender la implicancia de la doctrina en su experiencia. Por eso fácilmente usted puede identificar cuando alguien le cuenta su testimonio, qué tanta comprensión tiene del Evangelio, qué tanto entiende realmente lo que Cristo hizo, o si está confundiendo el Evangelio con otra cosa. Entonces vamos a tratar de meditar en estos puntos un poquito más profundo. En primer lugar,
el pasado, nos referimos a nuestra vida antes, nuestro pasado, sin Dios. ¿Entiende usted su vida cristiana? No empezó cuando usted nació, porque algunos dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, yo desde siempre he creído en Dios. No nacimos creyentes. Si usted cree que nació creyente, entonces no está entendiendo el Evangelio. ¿Y usted desde cuándo cree? No, yo de toda la vida. Es que mi familia me llevaba desde chiquitito a la iglesia. Pero ¿cuándo vino a Cristo? No, yo siempre he estado con Él, yo lo quiero mucho. No ha comprendido su pecado, no se ha arrepentido de ellos, no sabía que estaba en condenación antes, que iba a la perdición. Entonces necesitamos entender cómo éramos nosotros antes sin Dios, y evidentemente eso va a implicar un entendimiento de cómo era que le desagradábamos, en qué cosas vivíamos y andábamos que no eran acordes a su ley. Cuando una persona cuenta su testimonio, incluye elementos que son obviamente necesarios, digamos, alguien dice, bueno, mi nombre es tal, yo nací en tal lugar, viví en tal lugar, yo trabajaba en esto, en lo otro, pero esos datos son nada más importantes como para conocer un poco de la vida de la persona, pero cuando vamos al corazón del asunto y está hablando de su vida pasada, lo que tiene que decir era en qué estaba esclava de pecados, cómo es que estaba perdida viviendo en maldad, cómo es que con sus actos, sus hechos, ofendía a Dios. Y vamos a ver esto ilustrado en el testimonio del apóstol Pablo. El testimonio del apóstol Pablo aparece en el libro de Hechos, ¿verdad? A ver, pregunta, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? Ya lo puse. Ya ¿Qué capítulo iban a decir? ¿Lo vieron? ¿Cuál era? Pero aparece en otro, ¿verdad? ¿Cuál es el más común del testimonio del apóstol Pablo? El 9. Cuando uno pregunta, ¿dónde está el testimonio del apóstol Pablo? Es Hechos capítulo 9. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Por excelencia, uno va a hablar del testimonio del apóstol Pablo, es decir, Hechos capítulo 9. Pero si leemos toda la conversión de Saulo, específicamente el título que aparece ahí dice conversión de Saulo, porque en Hechos capítulo 9 no es un testimonio del apóstol Pablo. ¿Quién da testimonio del apóstol Pablo allí? Lucas, exactamente. Porque dice capítulo 1, Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió carta, y entonces el que empieza a relatar la vida de Pablo antes de venir a la salvación es Lucas. Y uno puede leer allí todo lo que el apóstol Pablo hacía, que perseguía a los creyentes, ¿verdad? Que se iba camino a Damasco, que esa voz que oyó tan fuerte, con su nombre, lo tiró a la tierra y escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que quedó ciego de ver esa luz y ese resplandor, que le escuchó que el Señor le decía, ¿verdad?, que era Jesús, y él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6, ya le dijo que entre a la ciudad donde se le iba a decir lo que iba a hacer, que luego vino un hombre llamado Ananías, un siervo del Señor, y le bautizó, y ya él luego recobró la vista, y el Señor le habló a él y ya le dio una comisión especial. Entonces, ese es cómo Lucas, en la inspiración del Espíritu Santo, cuenta o relata el testimonio de conversión o la conversión de Pablo. Pero si vamos a Hechos capítulo 22, aquí vamos a encontrar que es el mismo apóstol Pablo el que relata su conversión, es decir, él aquí está dando testimonio. Y es importante que entendamos un poquito el contexto
de esta historia. Veamos en Lucas capítulo 21. ¿Cómo dice el título allí? En muchas Biblias aparece 21, capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. O sea, el apóstol Pablo iba para Jerusalén. Ya Dios venía anticipando de que iba a padecer, de que iba a haber sufrimientos, y él no importa, estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Versículo 17, en algunas Biblias tiene título. Dice, arresto de Pablo en el templo. Quiere decir que Pablo estaba allí, se había encontrado, ¿verdad?, con los discípulos y se había dispuesto a ir al templo. Entonces vamos al versículo 26 del mismo capítulo. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado, entró en el templo para anunciar cumplidamente los días de su purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo estaba con unas personas que no eran judíos, entonces estaban cumpliendo con un rito, ¿verdad?, entrando al templo por el tema de la purificación. Usted sabe que para los judíos los gentiles eran impuros, pero obviamente aprovechaban para testificar allí. Versículo 27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es aquel que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, lo hallaron en el templo y obviamente ya tenían calumnias en contra de él porque predicaba un evangelio de gracia, no era conforme a los judíos, ¿verdad?, en el énfasis de la ley, de la salvación por medio de la ley. Y entonces lo atrapan en el templo. Para mal de males, en todo esto, cuando lo estaban atrapando, lo estaban golpeando y todo eso, bueno, llegan allí, como podemos llamarle de algún modo, el ejército o las fuerzas armadas, ¿verdad? Y lo toman a él para llevarle preso porque la gente realmente quería matarlo. Vean el versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. O sea, querían matarlo. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? O sea, lo habían confundido mal con un asesino. Y entonces Pablo dice, versículo 39, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, vean qué interesante esto, lo querían matar a Pablo, ¿verdad? Y todos gritando, ¿verdad? Y ellos llevándoselo, los de la guardia, confundiéndolo con un líder de sicarios. Y Pablo dice, uno dice, realmente era el momento, Pablo. Bueno, él aprovechó tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Dice, ¿me permite hablar un momento con la multitud? Y le habla en hebreo, ¿verdad? Que era la lengua de ellos. Y entonces aquí viene esta defensa de Pablo ante la multitud. ¿Y cómo es que Pablo, qué es el contenido del mensaje de Pablo? Es su testimonio, su testimonio. Vean lo que dice versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Muy inteligente Pablo, ¿verdad?, de cómo habló en lengua hebrea, dice, este es uno de los nuestros, y ahí escucharon. Dice, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén fue criado, instruido a los pies de Gamaliel, una eminencia entre los judíos, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, algo que ellos consideraban algo sumamente valioso. Escuchen, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros, incluso con un elogio, porque debemos entender que aunque estos judíos eran todos incrédulos,
en cierto modo, esa incredulidad, en su ignorancia, ellos estaban defendiendo algo que era correcto, la ley de Dios. Como cuando usted se encuentra hoy con personas que creen en la Biblia o tienen la Biblia, ¿verdad? Y están defendiendo la Biblia, pero cuando usted hable y les dice que le cuenten su testimonio, ellos no son cristianos. Entonces, usted ve un celo en un sentido bueno, pero no son salvos. Y entonces, del versículo 4 en adelante, Pablo va a hablar de los pecados característicos de su vida de impiedad. Perseguía yo este camino. Este camino es una referencia a los cristianos, ¿verdad? A la fe cristiana. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Perseguía a los cristianos, los tomaba, los llevaba a la cárcel. Algunas veces hasta los mataba. Vean lo que dice. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ustedes saben que Esteban murió apedreado, y cuando mataron a Esteban, pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo, y eso era una señal de autoridad. O sea que Saulo estaba implicado en el homicidio de Esteban. De modo que Pablo, aunque cuenta algunos elementos que eran compatibles con la idiosincrasia de esa gente, y hasta puede encontrar un punto de conexión que tienen en común, el celo por Dios, pero ahora le está hablando de las cosas que él hizo que eran pecado, cosas aberrantes. Perseguía a la iglesia hasta la muerte. Buscaba a los creyentes y los llevaba para que fuesen castigados. Ese es el testimonio de los pecados en los que Pablo estuvo. Ahora, hay cosas en nuestra vida, en nuestro pasado, que no necesariamente son pecaminosas. Hay cosas que pueden ser hasta de elogio. Usted puede contar de su experiencia. Yo en el pasado hice una carrera universitaria, tuve una profesión, el Señor me dio recursos. Hay cosas que no son malas, son sus experiencias en el pasado. Pablo, por ejemplo, en Filipenses, acompáñenme a la epístola de los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Eso eran cosas muy importantes para la nación judía, cosas de enorgullecerse para los judíos. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Ahí los judíos estaban, ¿verdad? Ya, Pablo, wow, eres un ídolo para nosotros. Pero vean lo que dice el 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted puede decir que Dios le dio dinero, que le dio salud, que tuvo éxitos deportivos, éxitos en el trabajo, pero eso nada tiene que ver con la salvación. Usted puede haber tenido un historial en otras iglesias, puede haber sido líder, pastor, pero si usted no había venido a Cristo, no le sirve de nada eso. Por eso entonces Pablo cuenta su pasado, cuenta sus pecados, las cosas en las que estaba, da información de su vida, pero deja en claro que no es por eso de que él tenía la salvación. Y entonces del versículo 6 en adelante va a contar la experiencia de conversión. Vean Hechos capítulo 22, versículo 6. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron,
pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muy interesante este momento. El apóstol Pablo cuenta el momento en el que se encontró con Cristo y entendemos que de manera especial en otros tiempos Jesús se reveló de forma personal. O sea, se reveló cuando Él fue encarnado, se reveló a las personas como el Hijo de Dios, muchos creyeron en Él y en algunos casos excepcionales, después de resucitar, se reveló a muchos hermanos, dice la Biblia, más de 500 hermanos, se dio testimonio de Él resucitado. El Hijo de Dios encarnado murió, resucitó y allí apareció para que todos viesen que era Él con su cuerpo, un cuerpo glorificado. Pero dice el apóstol Pablo, y a lo último de todo, como un abortivo se me apareció a mí. O sea, Pablo vio a Jesús resucitado. Y en este momento que él relata esta experiencia de conversión es porque Jesús habla directamente con él. Y lo que quiero aclarar aquí es, digamos, que esta es la experiencia personal de Pablo. No significa de que esto es repetitivo, de que usted tiene que ver una gran luz, oír la voz, ¿verdad? O ver al Señor Jesús. No. Lo que estamos tomando aquí es cómo Jesús llamó a Pablo. Pero lo que debemos entender es cómo también el Señor llama ahora. Él llama por su palabra predicada, la exposición del Evangelio, y le dice a los pecadores, vengan a mí para que tengan perdón de pecados, para que tengan la salvación, para que tengan la vida eterna. Pablo era un perseguidor de la iglesia, por eso Jesús le dice, yo soy el que tú persigues. Vea qué interesante. El que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. El que afecta a la iglesia o daña a la iglesia, daña a Jesús. Porque nosotros estamos en Cristo, somos la iglesia de Jesús. Y hay una unión tal que tenemos con nuestro Salvador, que todo aquel que haga algo en contra de la iglesia, lo hace en contra de Cristo. Pero Él le habla, es Jesús el que toma la iniciativa. En la salvación es Dios el que toma la iniciativa. No es usted que busca a Dios, es Dios que lo busca a usted. Es Dios que le sale al encuentro. Quizás no lo vea, pero sí va a oír en su corazón, por la fe, que Dios le llama, que Dios es real y no es una cosa, no es una fuerza, no es algo abstracto, es una persona. Jesús es una persona que se comunica con usted, no con un lenguaje audible, no va usted a oír la voz de Jesús audible, pero va a comprender por la palabra de Dios que le está llamando en lo profundo de su corazón a reconciliarse con Dios, a estar en paz con Él. Jesús lo llama a Pablo y le dice, yo soy Jesús. Y cuando usted experimenta la conversión, si hay algo que le va a quedar claro, es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Quizás antes usted decía, sí, Jesús, el Hijo de Dios, sí, Jesús. Pero en el momento de la conversión, eso es completamente distinto. Él es el Salvador, Él es mi Salvador. Él es el que me está llamando, es el que se revela, es aquel a quien debo someterme. Por eso la siguiente frase de Jesús es, ¿qué haré, Señor? Ya no hay más discusión en este asunto. Tú eres Jesús, te me revelaste, ¿qué hago? No hay discusión, no hay pelea. Ya Pablo ya sabía su pecado. No necesito decirle, vea Pablo, porque usted hace esto, hace lo otro. No, ya fue suficiente. Yo soy Jesús al que tú persigues. Ya había arrepentimiento en su corazón. ¿Qué hago, Señor? Levántate y ve. Y ahí va Pablo, enceguecido físicamente, pero con mucha luz espiritual porque había conocido al Salvador. Ese es el encuentro con Cristo. Versículo 11 dice, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Otro punto interesante. Pablo oyó la voz, pero los que estaban con él no la oyeron. Puede haber un montón de personas en esta iglesia y se predica el Evangelio y hay varios que son incrédulos,
pero es aquel a quien Dios quiere tocar que va a oír la voz. No es porque usted quiera oír la voz que usted la va a oír, ¿no? No depende de usted, es la gracia de Dios. Versículo 2, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, vea cómo le llama a Ananías. Hermano Saulo, ya era Saulo creyente, recibe la vista. Ese, podemos decir, castigo de Dios fue temporal, que quedó ciego, fue el resplandor de esa luz, quedó ciego. Ahora le da la vista. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿A quién vio? A Jesucristo. Y oigas la voz de su boca. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y obviamente entendemos que este era el bautismo, no en el sentido de lavar sus pecados, sino una representación de lo que Cristo hizo por el poder de su sangre. Entonces Pablo obviamente se bautiza, aquí no hay necesidad, de verdad estamos hablando de una conversión relatada con la inspiración del Espíritu Santo, algo maravilloso y soberano. Aquí no hay un proceso como entendemos naturalmente, donde en una iglesia el pastor dice, bueno hermano, usted se convirtió, vamos a tomar un tiempo para ver los frutos en su vida. Aquí ya había fruto. Iba a matar cristianos y ahora está siguiendo a Cristo. Y está dispuesto a obedecer al Señor. Y está dispuesto a bautizarse, ¿cómo no? Ya había demasiada luz de que era Dios el que le había transformado. Y entonces Pablo obedece al Señor en la ordenanza del bautismo. Por lo tanto, si alguien va a contar el testimonio de su conversión, también debe preguntarse esto: ¿ha obedecido al Señor en la ordenanza del bautismo o está dispuesto a hacerlo? Por eso cuando alguien cuenta su testimonio en la iglesia, también dice, y estoy dispuesto a seguir al Señor en la ordenanza del bautismo, porque ya el Señor me salvó y entonces ahora quiero dar testimonio público. Vean cómo es el orden. No es primero bautismo y después salvación. Es la salvación primero y después el bautismo. Por eso nosotros somos credo bautistas, o sea, no bautizamos niños, porque no puede ser bautizado alguien que primero no es creyente. Si el bautismo es un testimonio de lo que pasó en la salvación o en la conversión, es necesario primero que la persona se convierta para que luego se bautice. Y no es el bautismo lo que salva, es la gracia de Dios lo que salva, y es el bautismo el testimonio público de esa gracia de Dios. Luego vamos a hablar del bautismo en el discipulado. Pero vamos entonces a pasar al siguiente punto. Dijimos la vida de impiedad, vida sin Cristo, la conversión, ahora la nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea que alguien en incredulidad, como decíamos antes, cualquier persona que nace en este mundo y crece es incrédulo. Nadie nace siendo creyente. Y hay una vana manera de vivir en las cosas de este mundo, con las miradas en las cosas de este mundo, que no tiene ningún poder para salvarnos, por más que nos enseñen buenas cosas y por más que nos eduquen bien y nos cuiden, nos den comidita y nos chinen. Si no hay mensaje del Evangelio, eso no tiene ningún poder. Una vana manera de vivir. Pero venimos a Cristo y nos damos cuenta de que ya nuestra vida no es vana. Y nuestra manera de vivir no es vana, no es algo sin valor, no es algo sin sentido. Por eso muchas personas se preguntan en este mundo, ¿cuál es el sentido de estar aquí en este mundo? ¿Y por qué estaremos aquí? Pero cuando se les presenta el Evangelio no quieren saber nada con eso, ¿verdad? Otros quizás por medio de plantearse, ¿por qué estamos aquí en este mundo y cuál es el sentido de la vida?
quiera Dios tocar su corazón para que vengan a Cristo. Pero algo queda en claro, no somos los mismos. No seguimos viviendo una vida vana. Los creyentes ya tenemos una vida provechosa, útil, fructífera. Este versículo lo hemos leído muchas veces. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay un testimonio claro de lo que eran algunos de los hermanos en la iglesia de Corinto antes en su vida de impiedad. Pero después de su conversión tienen un presente que es distinto. Ya no son más esas personas que eran antes. Entonces vamos a ver en la vida de Pablo el relato de este cambio. Hechos 22, 17 en adelante. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vean qué interesante esto. Pablo mismo era consciente del poder del testimonio y entonces dice, Señor, yo tengo un buen testimonio para contar aquí que puede ser muy convincente. Yo antes era todo lo opuesto, perseguía a los cristianos. Ahora les voy a decir a ellos lo que me pasó. Me encontré contigo, me transformaste, me cambiaste, perdonaste mis pecados. Sigo al Salvador. Pero, ¿qué le dice Dios? Yo no quiero que des testimonio aquí, yo quiero que des testimonio en otro lugar. Yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, debemos ser conscientes de ese cambio en nuestra vida, debemos ver evidencia y fruto de ese cambio en nuestra vida y saber que es una herramienta útil, importante, para poder compartir nuestro testimonio con las personas que Dios tenga a su bien que compartamos. ¿Recuerdan el endemoniado? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora Pablo está dispuesto a contar el testimonio y dice, momento, acá no, te van a creer, acá te van a querer matar, te voy a enviar a otro lugar donde vas a contar el testimonio. Y Dios lo hace apóstol a los gentiles. Pero Dios le da oportunidad de contar el testimonio a otras personas. Vamos a Hechos capítulo 26. Y entonces, hermanos, cuando ustedes piensen en el testimonio de conversión del apóstol Pablo, si quieren estudiar ese tema, recuerden, Hechos capítulo 9, relata Lucas, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, porque aquí el apóstol Pablo está preso. Había estado preso y había dado testimonio ante Félix, y luego ante Agripa o Festo. Y vamos a ver aquí en capítulo 26, versículo 4, que dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperaban los que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.
¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces, Pablo se está defendiendo ante una persona con un cargo muy importante, ¿verdad? Es un Agripa, ¿verdad? Un gobernante, algo sumamente importante, un delegado de César, imagínense. Y era acusado por los judíos. Y era acusado por los judíos, aquellos que lo habían tomado preso, ¿verdad? Y lo siguieron hasta que estuvo ahí, querían que lo maten a Pablo. Entonces, Pablo presenta su defensa, pero no solo era una defensa legal, era su testimonio de conversión, era su predicación del Evangelio, era el entendimiento de la doctrina. Por eso él dice, yo vivía de este modo, se me juzga por las mismas cosas que ellos creen en la ley de Dios, pero también por el mensaje del Evangelio, porque Dios resucitó a Jesús de los muertos. Versículo 9. Consideren esto ahora, vamos a leer estos versículos. ¿Qué versículos nos hablan de la vida de Pablo sin Cristo? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Ahí está relatando Pablo claramente su vida de impiedad, su trasfondo. ¿Qué pecados caracterizaban a Pablo? Claramente se ve allí la violencia, el homicidio, la blasfemia, cuántas cosas, su arrogancia. ¿Cómo fueron los acontecimientos durante su conversión? Versículo 12. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, es decir, dar patadas en contra de un aguijón, ¿verdad? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez más, hermanos, los acontecimientos de su conversión, el cambio de dirección en la vida de Pablo, algo totalmente opuesto de perseguir a los cristianos, a ser siervo de Cristo y unirse con los cristianos. El cambio del propósito de la vida de Pablo y el entendimiento y la comprensión del Evangelio. Y vamos a ver que el apóstol aquí entonces aprovecha no solo para defenderse de las acusaciones, sino también para anunciar el Evangelio. Ya con esto que está diciendo, lo está anunciando. Dice que él era un instrumento para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz. Venga Cristo, Él me salvó. Hermanos, eso tiene poder, ese testimonio tiene poder, si usted es un verdadero creyente. Venga Cristo, porque Él limpió mis pecados. Yo antes era un blasfemo, era un asesino, era un ladrón, y usted póngale el pecado que tenía en su vida pasada. Era eso, pero el Señor me salvó. Venga Cristo.
reciba el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Y del versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo aprovecha para persuadir a Agripa de la salvación. Versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el que sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho nada oculto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Casi me convences, Pablo, casi me convences a ser cristiano. Ya Agripa sabía algo de la ley judía, de los profetas. Ahora había escuchado el mensaje del Evangelio. Dice Pablo el 29, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, porque estaban allí los que lo acusaban, sean hechos tal cual soy, es decir, sean convertidos cristianos. Excepto estas cadenas. Obviamente él no le estaba deseando a ellos mal, ni sufrimiento. Lo que estaba deseando era la salvación de esas personas. Entonces, hermanos, inclusiones importantes en su testimonio de conversión. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cuándo comprendió el Evangelio? ¿Cuándo entendió lo que Cristo hizo por usted de manera personal? ¿Cuándo hubo ese arrepentimiento de sus pecados y esa fe en Cristo, abrazarse confiando en el mensaje de salvación? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo cambió su propósito, su dirección? Y por esa misma razón, ¿por qué es que desea unirse a una iglesia local? Obedecer al Señor en la sagrada ordenanza del bautismo. Nosotros también les decimos a las personas, esta es una iglesia que tiene una doctrina establecida, necesita usted leer la confesión de fe y darse cuenta lo que creemos, para que al unirse a esta iglesia usted pueda decir con una limpia conciencia que cree lo mismo. La iglesia también tiene una constitución, que es un documento que toca ciertos temas prácticos que no necesariamente están estipulados en la confesión de fe, es algo más local y es necesario que todo aquel que se une lo conozca. Y también usted tiene que responder: ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no se va a unir a otra? ¿Por qué esta? Para que todos los que oyen su testimonio de conversión, su disposición de servir al Señor, de unirse a esta iglesia local, vean que es realmente Dios guiándole y que es Dios que le está colocando y añadiendo a este cuerpo local. Perdón que me he extendido bastante. Vamos a finalizar aquí. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, para servirle, puede acercarse luego a mí. Oremos.